Aquí estamos adelante, por supuesto, 20 minutitos nos separan casi de las 5 de la tarde y bueno, como lo había anticipado, tengo invitado en el estudio, así que ya lo voy a presentar. Él no es la primera vez que viene a nuestro programa, es especialista en todo lo que refiere a la neurodiversidad, porque es licenciado en psicología, es magíster precisamente en todo lo que atraviesa esta condición, está también siendo parte de la Fundación Neurodiversidad, es capacitador, es docente universitario, así que ya lo presento al licenciado magíster Ramiro Mitre. ¿Cómo estás, Rami? Hola, Cari, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Bueno, para nosotros sabés que siempre es más que un gusto tenerte, sobre todo porque es muy valioso todo lo que vos vas transmitiendo a nivel conceptual, de visibilidad, ¿no? Sobre lo que significa la neurodiversidad. Bueno, un poquito hablábamos segunditos antes de salir al aire, todo lo que hoy está a disposición en Internet, ¿no? Que abunda sobre todas las temáticas, pero cuán peligroso que es eso, ¿no? Cuando por ahí quienes están ahí detrás de una cámara o frente a un micrófono no tienen la formación, no tienen esta capacitación para hablar de determinadas cuestiones, Rami. Sí, sin dudas, y me parece que, a ver, no creo que sea un problema en sí que la gente hable, eso por el contrario nos enriquece. El tema es cuando no se establece desde qué punto de vista se hace, ¿no? Porque una cosa es cuando yo leo un posteo, una publicación sobre una persona que tiene quizás la experiencia vivida, y eso es buenísimo, y otra cosa es cuando leemos artículos o elaboraciones de profesionales, ¿no? Hay toda una cuestión ética y de formación de base que debería ser respetada y bueno, me parece que lo más importante sería que cada uno establezca desde dónde dice lo que dice y con qué sustento, quizás. Sí, vos sabés que esto que vos traes a colación es muy importante. Bueno, cuando hablamos de neurodiversidad puntualmente, de autismo, que es un poco a lo cual vos te has dedicado a trabajar fuertemente desde lo que te apasiona, ¿no? Muchas veces yo encuentro muchas mamás que con la mejor intención, hasta que tienen una postura bastante desafiante frente a los profesionales. Y yo siempre digo, y tengo una frase como que es leitmotiv en mi vida, ¿no? El ser mamá de alguien con discapacidad no te hace especialista en discapacidad. Y esto, digo, quizás la mamá tiene como la mejor intención, ¿no? Pero lleva a un cierto nivel de confrontación. Bueno, ¿qué va a saber este profesional que no sepa yo que estoy las 24 horas del día con mi hijo? Sí, sin dudas. Y me parece que no te convierte en profesional, pero sí te convierte en un experto en experiencia vivida. Claro. Y creo que quizás ahí está el gran desafío. Exacto. Y me parece que esa actitud combativa en algún punto también tiene que ver con el descuido profesional que han sufrido durante muchos tiempos. Una cosa es que como familia tengas que derribar barreras porque los profesionales no están preparados o porque no te pueden ofrecer las herramientas que necesitas, y otra cosa es considerar que todos los profesionales son así. Entonces, en algún punto yo también entiendo esa postura y entiendo que a todos los desafíos que implica la discapacidad en nuestra sociedad hay que sumarle también la falta de formación profesional. Entonces, cuando uno debería contar con los profesionales como aliados y no los encuentra, es lógico también que aparezca esto. Y no justifico bajo ningún punto de vista las agresiones, ni mucho menos, pero también estamos viendo cada vez más dentro de la comunidad autista, incluso personas que alzan la voz y que luchan por sus derechos y que difieren mucho de la mirada de la familia. Entonces también se empieza a dar esta guerra en términos de por qué me tienen lástima o por qué hablan de mí como si tuviera un defecto, cuando en realidad lo único que tengo es una condición diferente. Y creo que el gran problema está en no poder escuchar esas miradas diversas. Digo, así como profesional me puedo enojar con las familias que hablan o que dicen cosas en contra de los profesionales, también los mismos adultos autistas se enojan con las familias. Entonces, creo que en algún punto todos tenemos algo de razón y todos tenemos algo de equivocación. Lo importante sería que podamos ponernos de acuerdo y escuchar lo que tiene el otro para decir, que siempre construye y que siempre nos va a dar mucha riqueza. ¿Qué es lo más difícil, Ramiro, de encontrar en este último tiempo, ¿no? Esto de pensar que cada observación es la válida, ¿no? De tratar de imponer al otro mi verdad, ¿no? Y no entender que el otro es un otro precisamente, que tiene también su mirada, que es tan válida como la mía, pero qué difícil que es llegar a ciertos acuerdos, ¿no? Y yo creo que te lo he dicho en alguna que otra oportunidad, en todo lo que refiere a neurodiversidad, autismo, es algo que yo veo que hasta me sorprende, que no veo en otro tipo de condiciones o discapacidades. Puntualmente lo veo en esto, ¿no? Que me imagino que es lo que vos también encontrás.
tanta falta de aceptación de la mirada de aquel que no coincide con la mía. Sí, y creo que a diferencia de algún tipo de discapacidad que quizás es como más uniforme, digo, no sé, si pensamos quizás en ceguera, es mucho más fácil que haya elementos en común entre las personas ciegas. A diferencia de lo que pasa en la neurodiversidad o puntualmente en las neurodivergencias, el autismo, por ejemplo, es un espectro muy amplio. Entonces, cuando pensamos en las necesidades o en los desafíos que enfrenta una persona, no los podemos extrapolar a los que sienten o experimentan los demás. Entonces ahí creo que es donde aparece este desafío. Muchas veces los adultos autistas que alzan la voz son aquellos que tienen capacidad de poder contar con el lenguaje verbal, que pueden tener una manera de procesar la información o un nivel intelectual superior o de medio superior. Y obviamente esa realidad no es la misma que las personas que no tienen lenguaje verbal o que pueden tener una discapacidad intelectual asociada y que enfrentan otro tipo de necesidades de apoyo. Por lo tanto, si pretendo que dentro del paraguas del autismo haya un único estilo o que contemplemos una sola necesidad, vamos a estar muy alejados de la realidad. Y me parece que ahí está el problema, no poder darnos cuenta que son necesidades diferentes y que el hecho de que unas personas necesiten algún tipo de apoyo no invalida que otras necesiten otros tipos. Exacto, Rami, vos sabés que, bueno, nosotros tenemos dentro del equipo como colaborador a un joven adulto, ¿no? Bueno, él lleva adelante un canal que se llama Lo Aspergiano, ¿no? Y bueno, Diego un poco nos compartía hace unos capítulos atrás lo que fue el Día del Orgullo Autista, ¿no? Y él hizo un posteo, una publicación, y ha recibido todo tipo de comentarios, ¿no? Que qué estaba haciendo, cómo estaba celebrando, qué era, que un poco él nos compartía esta confusión que hay o que existe entre, claro, como tiene que ver con el Día de la Diversidad Sexual, o sea, ¿qué es que están hablando? ¿Qué es lo que pensás vos a modo también de llegar con la información, Rami? Sí, el Día del Orgullo Autista nace como una manera de rebelarse frente a muchos años de opresión. Creo que claro, la mayoría de los días del orgullo, sea de la temática que sea, tienen que ver con una cuestión de no reivindicar la condición en sí misma, pero también en algún punto, sino de decir no tenemos vergüenza. Creo que ahí está el punto, ¿no? Entonces, claro, cuando muchas personas dicen eso no es nada para sentirse orgulloso, en realidad están desconociendo todas las limitaciones y todos los desafíos que esas personas han enfrentado, ¿no? Por lo tanto, cuando pensamos en el Día del Orgullo Autista es nada más ni nada menos que un día para celebrar el hecho de que estas personas no tienen nada de qué avergonzarse. Ese es el punto principal. Lo mismo sucede con la diversidad LGBTQ, ¿no? Y de alguna manera también están asociadas en algún punto porque sabemos que un 70% de las personas con condición del espectro del autismo tienen alguna diferencia también en su orientación o en su identidad de género y por lo tanto también debería hablarse de este tema. Pero bueno, son cuestiones que van por separado, que en algún punto convergen. Lo importante es que se respeten esos días y en realidad el Día del Orgullo tiene más que ver con una cuestión de visibilización que otra cosa. Lo mismo con respecto al día el Día del Autismo, ¿no? El 2 de abril, claro, también es otro día. Tenemos también el Día del Síndrome de Asperger. Hay muchos días que se conmemoran y creo que en algún punto la idea o el motivo que hace que estos días aparezcan es justamente para poder visibilizar más y para que se hable de estos temas. Fabuloso, sí, un poco, bueno, Diego también traía esto, ¿no? De la falta de información que muchas veces aparecen dentro de las mismas familias que tienen algún integrante con esta condición. Y también es válido cómo cada persona decide, ¿no? En cuanto a la terminología, porque ahí estamos hablando de quienes dicen, no, es persona con autismo, otros dicen, no, yo soy persona autista, yo soy autista, ¿no? Entonces, tampoco no se logra un consenso en cuanto a los términos. Yo en eso, a lo que me dedico, que es cuando hablamos de discapacidad, digo, acá cada persona no es como, bueno, no se dice sordito ni cieguito, ¿no? Estamos hablando de persona con sordoceguera. Entonces hay como una cosa más establecida. En el caso del autismo no es así. No es así y me parece que también hay una gran cuota de verdad en esta autodenominación autista, ¿no? El planteo que hace la comunidad autista es una condición de vida, es una forma diferente de ser y de estar en el mundo, de procesar la información y no es algo que podamos quitarnos. Por lo tanto, no me puedes decir persona con autismo porque no es algo que me pueda sacar. Y por otro lado,
el argumento que usan muchas veces las personas para hablar de persona con autismo es el hecho de que autista está asociado a connotaciones negativas. De hecho, Claro. muchas veces lo escuchamos como insulto, ¿no? Claro. Y yo creo que en realidad tiene que ver con cambiar esa connotación y no con usar otra palabra, porque en definitiva que vos me digas persona miope o persona con miopía, a mí no me cambia en absoluto. Sí cambia en términos de la palabra autista, pero justamente tiene que ver con esa connotación social. Entonces, en lugar de pelearnos entre nosotros por la denominación o por cómo llamamos a esta condición, en todo caso luchemos porque se acepte y tratemos de seguir divulgando e informando correctamente. Hay algo, Remy, que me gustaría que, bueno, con vos podemos estar hablando muchas horas, ¿no? Porque siempre encontramos temáticas como para compartir y demás. Pero bueno, todavía hay mucho desconocimiento, al menos lo que yo encuentro ahí, en lo que se piensa sobre los grados de autismo. Ay, no parece que tuviera autismo, ¿no? O esta persona es autista, porque no se le nota. Bueno, para aclarar un poquito también en relación a eso. Absolutamente. En primer lugar, preguntarnos qué es lo que se tiene que notar. Claro. ¿No? Un poco, vuelvo otra vez a la metáfora y perdón la autorreferencia, pero si una persona me ve por la calle y estoy sin lentes, no va a pensar, uy, no se le nota que es miope. ¿Por qué tendría que pensar en eso? ¿No? Creo que ahí está el punto. Cuando muchas personas sostienen que no se ve el autismo en otra persona, en realidad es porque están haciendo eje justamente en esa característica, ¿no? Y muchas veces en detrimento de muchísimas otras características que tiene la persona, incluso en detrimento de muchas fortalezas. Por lo tanto, me parece que la pregunta no tendría que ser tanto qué nivel de autismo tiene una persona, sino no preguntárselo directamente, parte de una condición. Ahora, desde el punto de vista de comprender por qué la persona funciona, y digo funciona entre comillas, ¿no? de un modo diferente, ahí sí a lo mejor pueden aparecer algunas explicaciones. El punto es que no existen niveles de autismo, mejor dicho, no existen grados de autismo, no se puede ser más o menos autista. Creo que la gran confusión parte de cómo se clasifican estas condiciones, y si tomamos el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, lo que vamos a ver es que hay un grado de necesidad de apoyos, y esto es lo que lleva a pensar que pueden existir 3 niveles de autismo. Cuanto más elevado sea la necesidad de apoyos, mayor va a ser el nivel de autismo. Pero esto no significa que se tenga más o menos autismo. ¿Sí? Pensémoslo como un embarazo. ¿Estás embarazada o no estás embarazada? No estoy casi embarazada. Claro. O no estoy un poquito o un poco Claro. más, ¿no? Así sucede también en el autismo. Pero por otro lado también está la discusión de la patología o la condición. Porque muchas personas dicen, bueno, esto es en base a el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales. Pero ¿qué pasa cuando una persona no ve limitada su calidad de vida? Se acaba el diagnóstico, según estos criterios, ¿no? El manual establece que tiene que haber desafíos en sociocomunicación, déficit en conducta, alteraciones en procesamiento sensorial, pero que todas estas características tienen que limitar o impedir la calidad de vida. Hay muchas personas adultas que dicen, yo cumplo con todos los requisitos, pero no hay limitación en mi calidad de vida, entonces no puedo recibir un diagnóstico. Y ahí es donde aparece esta idea de que en realidad no es un trastorno de la salud mental, sino que es una condición, una manera diferente de ser y de estar en el mundo. Hay toda una discusión, todavía esto es algo que no está 100% aceptado en la comunidad académica, y me parece que vamos a tener muchos años todavía de lucha. Y por otro lado, esto también implica que reconozcamos que hay personas que sí enfrentan limitaciones. Si las limitaciones después tienen que ver con cuestiones sociales o con cuestiones propias de la condición, también es otra gran discusión que debemos darnos. Pero bueno, como mínimo hay que visibilizarlo, como mínimo hay que hablar, y creo que esas discusiones son las que nos van a llevar en última instancia a que podamos dar respuesta. Exacto, Rami. Y ahí, bueno, también aparece todo este debate cuando vemos, ¿no?, en ciertos medios de comunicación, cómo siempre se focaliza en aquellas personas, ¿no?, autistas que logran muchas cuestiones en su vida, y entonces viene como la crítica por parte de aquellas mamás o familias que dicen, no, pero ahí no me estoy viendo representada, ¿no? O no estoy viendo representado a mi hijo que tiene ese mismo diagnóstico. Entonces tiene que ver con eso que vos establecías, ¿no? Esto de, bueno, no hay una cuestión estandarizada ni general. Entonces, bueno, a veces sí, se prioriza o se elige mostrar esas historias de vida, ¿no?, sobre las otras, ¿no? Cuando no hay quizás una comunicación con fluidez, a veces ni siquiera la hay. Entonces, claro, vemos quizás historias, ¿no?, o testimonios de personas autistas con mucha cuestión mediática, ¿no? Entonces, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¿No? No entiendo nada. Sí, en realidad
tiene que ver con esa definición del espectro del autismo. Es tan amplio que la variabilidad y la heterogeneidad son las características esenciales. Entonces, cuando vemos a una persona representada en los medios, vamos a ver solamente esa experiencia. Claro. Y por lo tanto, es imposible reflejar el 100% de las personas que tienen la condición. Ahora, sí creo y estoy convencido de esto, que cuanto más visibilización se le da, y si además esa visibilización es en términos de fortalezas y de las cuestiones positivas, eso es lo que más nos va a ayudar a cambiar el paradigma. Pero para eso también necesitamos representación de este otro grupo que muchas veces se denomina como de autismo profundo, ¿no? Con características particulares que tienen que ver con la falta de lenguaje verbal, con quizás a veces algún tipo de discapacidad intelectual asociada, y esto no implica que el caso sea más severo en sí mismo, sino que son otras necesidades de apoyo, pero si no las visibilizamos y si no nos enteramos de qué se trata, va a ser muy difícil que podamos darles el lugar que merecen. Porque además también hay muchas fortalezas, incluso en esos casos. Siempre tendemos a ver el déficit, tendemos a ver el desafío, tendemos a ver lo que no pueden, pero nadie habla de todo lo que sí, y es muchísimo. Por eso digo, ahí tenemos que también llegar con la información a los medios, ¿no? Que es un poco lo que nosotros venimos bregando. Sí, está fantástico mostrar ese tipo de historias, pero también mostrar las otras, ¿no? Y no desde un lugar, como vos decís, victimista ni pobrecito, sino todo lo contrario, focalizando en todo lo que sí se puede hacer, más allá de quizás una falta de lenguaje oral, ¿no? Sí. Creo que tiene que ver con eso. La Fundación Neurodiversidad, bueno, lleva este nombre precisamente, ¿no? Hablamos, bueno, últimamente como que se está poniendo mucho más de moda, ¿no? Esto de ser neurodivergente, Rami. Sí, a ver, neurodivergencia es un término que también se acuña para hablar un poquito más de las diferencias, porque en rigor la neurodiversidad es la variabilidad infinita que hay en los funcionamientos de los cerebros y las mentes. Entonces, todos los seres humanos somos neurodiversos, no es algo que aplica a determinadas personas nada más. Entonces, frente a esta noción tan general, tan global y que nos incluye a todos, aparece la necesidad de nombrar a los grupos que difieren de alguna manera. Entonces, dentro de la neurodiversidad tenemos la neurotipicidad, es decir, ese funcionamiento que es mayormente compartido por casi todos, en términos de estadísticas de mayoría, ¿sí? El grupo mayoritario, hablamos de un 70% más o menos de la población mundial, está dentro del colectivo neurotípico, y el 30% restante tiene algún tipo de neurodivergencia. Y dentro del grupo de neurodivergencias podemos incluir muchísimas de estas condiciones, ¿no? Autismo, TDAH, trastornos del estado de ánimo, clásicamente la mayoría de los trastornos mentales o de los mal llamados en algún punto trastornos mentales. Fabuloso, Rami, me encanta. La verdad que, como te digo, impresionante todo lo que hay para seguir promoviendo, informando, visibilizando. Sos muy activista en las redes sociales, porque ahí te vemos cada vez más aportar y me encanta de qué forma lo haces, ¿no? No te digo convirtiéndote en un influencer, porque vos sos profesional de esto, ¿no? Y no es alguien que, como decíamos antes, se pone ahí con su camarita y su micrófono a hablar de lo que piensa, sino que lo haces con todo un sustento académico y profesional. Pero digo, es fabuloso porque eso permite, ¿no? Sobre todo a mí me interesa llegar precisamente, ¿no? Como decíamos antes, a la población que no tiene todavía un vínculo directo con alguien con autismo, bueno, una persona autista, neurodivergente. Digo, me parece que esa es la repercusión que vos generás, más que grato todo lo que te sucede. Bueno, muchísimas gracias y me encanta también pensarme como comunicador y creo que gran parte de eso tiene que ver con haber vivido de cerca. No me ha tocado tener la experiencia del autismo en mi familia particularmente, pero sí tengo ahora muchísimos amigos y muchísimas familias conocidas que tienen integrantes autistas en su familia, y creo que una de las cosas que me motivó a seguir un poco este camino es el darme cuenta que desde el aspecto clínico no lográbamos demasiado si no trabajábamos también con la sociedad, y paralelamente también mi compromiso siempre hizo que estuviera muy del lado de los grupos de padres y que conociera las historias más desde el costado humano y no solamente desde lo profesional, y creo que eso me llevó a comprometerme más todavía, ¿no? Cuando experimentás en carne propia, cuando al menos vivís muy de cerca todos estos desafíos, todas las barreras, es imposible no comprometerse. Así que bueno, desde lo que me toca, trato de aportar el granito de arena y trato de hacerlo desde un enfoque bien respetuoso y creo que esa es
el punto básico de todas las publicaciones y de todo el movimiento que tengo en redes y por fuera de ellas también, ¿no? Para todos aquellos que aún no lo siguen a Ramiro, bueno, los invitamos a que lo puedan hacer, sobre todo en su comunidad, allí en la página de Instagram, Ramiro Mi3C, ¿sí? Van a encontrar mucha información. ¿Cuál crees vos, Ramiro, que es todavía el tabú o el mito más fuerte que aparece cuando se habla de autismo, de neurodiversidad? Creo que cuando le preguntamos a cualquier persona que no tiene una relación directa con el autismo, cómo piensa el autismo, o quizás si le pedimos que lo ilustre a través de una imagen, te van a hablar de un nenito en un rincón tapándose los oídos y moviéndose. Creo que esa es la imagen característica y sabemos que es muchísimo más que eso. De hecho, muy poquitos casos son solo eso, o si lo son, en algún momentito nada más. Entonces me parece que aún hay mucho prejuicio y desconocimiento, que es lógico también y lo entiendo porque no son temáticas que a ver, yo no lo vi en la universidad, 6 años de formación y nunca jamás vimos de qué se trataba el autismo. Es una constante en la mayoría de las carreras de la salud y de la educación. Y por otro lado, ¿por qué tendríamos que esperar a trabajar estos temas dentro de universidades o dentro de carreras afines a la salud? Me parece que es una cuestión que nos afecta a todos como seres humanos porque tanto el autismo como cualquier otra condición neurodivergente son parte de la realidad y las vamos a vivir todos los días. Entonces, si no conocemos, solamente nos vamos a enterar cuando nos toca. Y cuando nos toca, generalmente lo vivimos de manera muy negativa porque se aparta de eso que llamamos normalidad. Entonces ahí aparecen todos los miedos, todos los prejuicios y la desesperanza a veces también frente al futuro. Y en realidad tiene que ver con que no se conoce, porque la mayoría de las familias con las que he compartido durante más de 15 años te dicen que de haber sabido de qué se trataba el autismo cuando les dieron el diagnóstico, se hubieran ahorrado miles de lágrimas. Pero tienen que pasar por toda esa situación y es horrible porque es una montaña rusa de emociones, la más de las veces negativas, que se ahorraría mucho si conociéramos y si habláramos de esto y si lo naturalizáramos como lo normal que es. Totalmente. Bueno, Rami, agradecerte muchísimo que hayas estado hoy en la segunda parte del programa. No me canso de decir que es súper valioso cada vez que tenemos ocasión de tenerte, por toda la información, por toda la claridad también que tenés al poder transmitirlo. Así que te esperamos de manera más seguida. Yo ya te comprometo al aire. Mira, no te dije nada, pero me encantaría que vengas de forma más asidua acá. Por supuesto que sí. Para mí es un placer siempre coincidir con vos, Cari, y agradezco también todo lo que haces por visibilizar la discapacidad, por naturalizarla. Me parece que estas son las contribuciones que hacen que cada vez le perdamos más el miedo y que dejemos de hacer un mundo de la discapacidad y que por el contrario usemos esa energía para luchar por los derechos y por lo que las personas necesitan. Claro que sí. Bueno, felicitaciones una y otra vez y bueno, nos volvemos a ver prontito, ¿eh? Así que te tendremos acá, como siempre, hablando de todo lo que refiere a la neurodiversidad. Bueno, como te dije, lo puedes seguir a Rami ahí en sus plataformas, sobre todo en su página de Instagram. Nosotros ya prácticamente les estamos diciendo hasta mañana. Somos lo que hacemos. Un programa que invita a la reflexión y contribuye a la transformación de la mirada social sobre la discapacidad. Información, servicios, invitados, novedades y la conducción de Karina Vimonte. Somos lo que hacemos.